Bienvenidos a la 8 Televisión, bienvenidos a Espacio Empresa. Este es un programa que emitimos hoy desde el Club Cámara Valencia, porque tenemos a un invitado participante que participa en el Club Cámara Valencia, que es la empresa Inforges, y con nosotros a Juan Navas, que es el director de desarrollo de negocio. Muchas gracias por estar con nosotros, y lo primero que me gustaría que me dijeras, ¿qué es Inforges? ¿A qué se dedica? ¿Y qué es lo que hacéis? Muy bien, pues nada, gracias a vosotros por invitarnos. Y bueno, Inforges es una consultora que se dedica fundamentalmente a temas de tecnología, ¿vale? Tenemos una parte de consultoría de recursos humanos, ayudamos a las empresas en temas de selección de personal, de políticas de conciliación. Tenemos un área de consultoría financiera, tenemos una agencia de marketing digital y de comunicación, y una de las partes que más más grande, digamos, de la compañía es la de tecnología. Entonces ayudamos a las empresas con productos y con servicios que les ayudan, pues, a su transformación digital. Juan, ¿cuántos años lleva Inforges funcionando? Pues Inforges este año cumplimos 45 años. 45 años suena un poco raro cuando hablas de tecnología, ¿no? Sí. ¿Qué tecnología era? ¿La Olivetti de aquella época? Pues sí, H400 y las primeras pasitos. O sea, lo primero que hizo el fundador de esta empresa es... Bueno, consultoría. Sí. No, me refiero al nombre del fundador. José Antonio Planes. José Antonio Planes crea esta empresa hace 45 años dedicándose a hacer ¿qué? Empezó la empresa haciendo consultoría de negocio para las compañías y desarrollando un software propio para la gestión de las empresas. El software que... La verdad que hace 45 años sería un software bastante primitivo. Sí, claro, muy básico. ¿Qué había estudiado? ¿Qué había hecho? Pues la verdad es que no lo sé, no tengo esa información. Pero bueno, es un empresario. Es un empresario. Es un empresario de toda la vida. Ve que ahí... Y ahí ve que las empresas, sobre todo la pyme, pues necesita ayuda, no puede permitirse... Me imagino que la consultoría de hace 45 años sería diferente a la actual, no sería tan tecnológica. Claro, pues una consultoría más estratégica, muy de recursos humanos también, y luego pues poco a poco... Por situarnos en Inforges, ¿cuánta gente sois? Pues actualmente somos aproximadamente unas 350 personas ya. 350 personas, madre mía. ¿Cuánto facturáis? Unos 32, 33 millones. Y además vuestra sede social central está en Murcia. Sí, señor. Que es una cosa típica. Porque somos muy orgullosos de ser una empresa murciana, pero con presencia nacional. Y nuestra central está en Murcia. Estáis en casi toda España. Sí, y bueno, y sobre todo nuestro crecimiento natural fue también en la Comunidad Valenciana. Tenemos oficinas en Alicante, en Valencia y en Castellón, pero bueno, nuestra central está en Murcia. Tú eres madrileño, mitad murciano. Mitad murciano y mitad madrileño. Nacido en Madrid, pero criado en Murcia. ¿Llevas toda la vida ya en Murcia casi? No, al revés. Luego me fui a estudiar a Madrid y volví a Murcia hace poquito, o sea que... ¿Qué estudiaste tú? Pues estudié Sociología y Políticas. Sociología y Políticas, y estás de director de desarrollo de negocio de una empresa de tecnología. Sí, porque también a los empresarios y a los directivos hay que hablarles de una manera que entiendan lo que les ofreces, ¿no? Entonces, pues yo creo que en una empresa donde tenemos tantos técnicos y tantos profesionales, pues también que haya alguien que desarrolle negocio, pero que se pongan los pies del empresario, del directivo, que tiene que tomar una decisión de tecnología y que lo entienda, pues es algo... De esas 300 personas, la mayoría seréis titulados superiores, me imagino, claro. Sí, bueno, hay de todo, hay mucho titulado superior y luego también mucho titulado técnico, porque al final, para la parte técnica, pues necesitas, pues, programadores y gente que controle la parte técnica de la tecnología. Vamos a hacer un alto en el camino y volvemos después de la publicidad. Perfecto. Juan, ¿cuándo te incorporaste tú a Inforges? Pues me incorporé hace 3 años. 3 años, ¿dónde Sí. estabas antes? Pues estaba en una multinacional en Madrid
y me di cuenta que ganaba mucho y vivía muy mal. ¿Pero por qué? Porque te tenías que desplazar de un sitio a otro, tu mujer se quejaba. Claro, y entonces decidí, oye, pues tengo que hacer un giro, ¿no? en mi vida, y decidí volver a mi tierra adoptiva, que era Murcia, y bueno, y conocí a nuestro director general, hablamos y bueno, y Llevas estoy 3 años 3 años. de director de desarrollo de negocio. Sí. El director de desarrollo de negocio es un poco el que marca la pauta hacia dónde vamos, ¿no? Bueno, la dirección de desarrollo de negocio se llama así hoy en día, pero bueno, realmente es como una dirección comercial, ¿no? Nosotros tenemos una parte de la empresa que gestiona las cuentas de clientes que ya tenemos y otra parte de la empresa, que es la que llevo yo, que busca nuevas cuentas y nuevo negocio. Entonces, en esa área es la que estoy yo, buscando pues, oportunidades y empresas que necesiten nuestra ayuda. Y me imagino que hay mucha competencia en este ámbito, ¿no? Porque yo conozco bastante. Sí, sí, hay muchas empresas tecnológicas, pero bueno, hay para todos. ¿Por qué, si tuviéramos que decirle a nuestros televidentes si tienen que contratar a una empresa de estas características, por qué tendrían que contratar a Inforges? Pues mira, te diría porque por 3 razones. Porque sabemos de esto, llevamos 45 años. Segundo, porque siempre damos la cara. Y tercero, pues porque cuando trabajas con una consultora e implantas soluciones de tecnología, necesitas que tenga riñón un poco, ¿no? Y que tenga recursos. Y nosotros los tenemos. Entonces, pues, y por eso vuelvo a la segunda, ¿no? Y por eso siempre pues, damos la cara cuando hay una situación en la que tienes que apagar un fuego o que necesitas pues, sacar más recursos de los que habías pensado pues, para terminar un proyecto. Vuestro cliente fundamental es la pyme, ¿no? Sí, en un área de negocio que es una de las más importantes es la pyme, que es donde implantamos las soluciones de software de gestión empresarial, pero luego tenemos otras áreas más relacionadas con la infraestructura tecnológica de las empresas, con los servidores y con toda la parte tecnológica de la empresa, de la infraestructura, que ahí podemos trabajar y trabajamos con pymes, con empresas grandes y también con empresas del sector público. Hablabas de que los inicios probablemente de la consultoría serían enfocados al área de recursos humanos. ¿Seguís trabajando en ese área? Sí, sí, por supuesto, y está muy, muy íntimamente relacionada porque al final la tecnología también son personas y tenemos el área que es de las áreas iniciales de las que partió Inforges, que sigue siendo un área importante de negocio, que es el acompañamiento y la búsqueda y en las empresas pues, del talento y de la retención y de las personas. Me has dicho que facturabais unos 32 millones. sí. ¿Cuántos clientes tenéis? Porque si son pymes son muchos. Pues muchísimos. Te podría dar a lo mejor otros datos. Nosotros pues hemos implantado nuestro software de gestión o los software de gestión con los que trabajamos pues en más de 350 empresas. Implantamos unos 40 proyectos de software al año. Una de las cuestiones de las que muchas veces se quejan es el tamaño de nuestras pymes, que es muy pequeño, sí, para poder competir en Europa. Sí. Tú que las conoces porque eres director comercial o director de desarrollo de negocios de esta empresa, conoces bien a las pymes. ¿En qué situación están estas pymes en España? Bueno, pues está habiendo un proceso también de concentración muy grande, ¿no? Hay, como sabrás y como estarás harto de oír, pues está habiendo un proceso de concentración de muchos fondos, muchas empresas que se compran, y bueno, ahí está habiendo un movimiento de hacerse, de pasar un poco de pequeños a medianos, ¿no? Pero España sigue y va a seguir siendo todavía pues, un país de pyme, ¿no? Y bueno, pues creo que es un sector y un área de un tipo de empresa pues muy dinámico que va a continuar, que bueno, pues que sufre, que sufre mucho porque bueno, pues tiene a veces dificultades y a veces no le ponemos las cosas fáciles, pero bueno, creo que somos una tierra de emprendedores y la pyme va a seguir funcionando y necesita de empresas como nosotros, porque al final no se pueden pagar pues, un director financiero o un director de recursos humanos, o necesitan que les asesoren con qué programa van a ser mejor empresa, y ahí es donde nosotros pues, podemos ayudar mucho a ese tipo de empresa. Vosotros como Inforges ayudáis a estas pequeñas y medianas empresas en todos los ámbitos
desde la contabilidad al tema fiscal, al tema de recursos humanos, la implementación de cualquiera de estos softwares. O tenéis un software propio o implementáis el de un tercero y lo adaptáis a esa empresa. Teníamos uno propio, como te comentaba, pero hace unos años, hace 15, 16 años, decidimos que los que había en el mercado de estándares evolucionaban y crecían de una manera más rápida y eran mucho mejores que los que nosotros teníamos, ¿no? Como que nosotros teníamos. Entonces decidimos ser distribuidor de uno, que es SAP Business One, que es un software pues, muy conocido a nivel mundial. El 72% de las transacciones a nivel internacional se hacen con este software, pero también hay una solución para la pyme, que es la que nosotros implantamos, y luego pues también trabajamos con CEGID, que es otro software también de gestión, que también implantamos según el tipo de empresa, pues implantamos uno u otro. Dependiendo de lo grande que sea la empresa, me imagino que se adapta más o menos este tipo de software, como SAP o como... Sí, al final no mucho, pero personalizas el software, obviamente, a la empresa, ¿no? El software ya viene con una serie de prácticas y con una serie de procesos que ayudan a la empresa a que esos procesos, pues, trabaje esa empresa con esos estándares, ¿no? Y entonces ayuda mucho a la empresa en eso. Pero bueno, hay soluciones verticales para determinados tipos de sectores, pero al final ese software es el corazón de la empresa, ¿no? Nosotros decimos que un empresario que tiene que invertir en una máquina para su industria, pues se lo piensa mucho y lo mira mucho, pero igual de importante es invertir en maquinaria o en personas o en formación que también invertir en el software que es el corazón de gestión de tu empresa, con el que facturas, con el que controlas tus stocks, con el que controlas a tus clientes, a tus proveedores. Y entonces pues es un corazón importante que sea robusto, que sea potente y que alguien te ayude bien a implantarlo en tu empresa. Vosotros estáis en toda España y aquí en la Comunidad Valenciana estáis en las 3 provincias. Sí, estamos en Castellón, estamos aquí en Valencia y también en Alicante, sí. ¿Tenéis un prototipo de cliente o como tenéis tantos no tenéis un prototipo de cliente? No tenemos un prototipo de cliente. ¿No habéis hecho un estudio de estos que se hacen? Tenemos un prototipo de cliente que tiene tantos trabajadores. No. Para la solución de software, de gestión, lo único es que tiene que ser una empresa pues, que esté más o menos por encima de 1,5 millones, 2 millones de euros para que se pueda permitir esa inversión. Si no hay otras soluciones, pero que nosotros no tenemos, pues más sencillas para empresas más pequeñas. Pero a partir de esa cantidad de facturación hacia adelante, cualquier empresa lo necesita y nosotros tocamos varios sectores. Este es un mercado muy competitivo, tenéis mucha competencia en todas partes. ¿Cómo conseguís facturar 30 y tantos millones de euros y tener un mogollón de clientes? Porque me imagino que al ser pymes pues tiene que ser muchísimos. Pues sí, pues el 70% de nuestro negocio aproximadamente son las empresas que ya les implantamos soluciones o tecnológicas o de recursos humanos o financieras hace tiempo. Entonces son clientes recurrentes, digamos, ¿no? O sea que eso dice mucho de lo que somos como empresa, que el 70% de tu actividad sea de tus clientes, digamos, históricos, pues es un dato que te revela que somos una empresa pues, que acompaña a los clientes y que les hace crecer, ¿no? durante su ciclo de vida y somos un socio. Y el otro pues, 30% aproximadamente son cuentas nuevas que vamos incorporando cada año de clientes nuevos. ¿Existe mucha mortandad entre las pymes? Pues sí, la verdad es que sobre todo más mortandad a lo mejor entre las que nacen, ¿no? Ahí hay más, pero bueno, pues sí, porque al final, bueno, pues una empresa nace y muere como las personas. Pero vamos, intentamos, nosotros somos empresarios, somos emprendedores, amamos a las empresas, nos sentimos que nuestro leitmotiv es pues, acompañarles, ayudarles, y entonces la verdad es que nos da mucho dolor, ¿no? Cuando ves que una empresa lo pasa mal o cierra, ¿no? O quiebra, entonces la verdad es que sufrimos mucho con eso. Tú llevas 3 años en la empresa y has sufrido 2 crisis ajenas a la empresa, lógicamente, una el COVID
y otra la crisis Del económica. 2008. Exacto. Sí. No, a posterior. Ah, de pues lo sí, mismo. sí. ¿Cómo se vive una situación? Bueno, yo creo que el COVID anima a los clientes a tener una mejor gestión de software y de esto, ¿no? El COVID para nosotros fue un momento en el que, claro, las empresas tuvieron que digitalizarse a marchas forzadas, ¿no? Entonces ahí la verdad es que, la verdad es que todos como sociedad y las empresas también, pues nos tuvimos que poner las pilas, ¿no? Y entonces pues adelantar y muchos procesos que antes hacíamos manualmente, pues automatizarlos, digitalizarlos. Entonces, pues bueno, la verdad es que nos adelantó 10 años, ¿no? Nos ayudó 10 años a cosas que venían, pues a adelantarlas. Pero bueno, nosotros somos una empresa que estamos en un sector pues que afortunadamente pues crece porque las empresas necesitan incorporar tecnología a sus procesos. ¿Hay algún sector en el que vosotros digáis, ese es nuestro sector en el que nosotros estamos más especializados porque tenemos más clientes o porque llevamos trabajando más tiempo? Ya te digo que te diría que casi todos, ¿no? Quizás el industrial es un sector, la pyme industrial la tocamos muy bien, las empresas de alimentación también. Pero eso probablemente por vuestro nacimiento, porque estáis en Murcia y el sector Sí, agroalimentario claro, es un sector potente, sector, igual que en la sí, Comunidad Valenciana. Exacto, y las industrias auxiliares, ¿no? Alrededor del mundo hortofrutícola, sí. Y bueno, pues es una de nuestras áreas, pero como te digo, nosotros trabajamos también mucho con empresa privada, gran empresa, con empresas grandes, con empresa pública. Con empresa pública, ¿qué tipo de cosas hacéis también para ellos? Pues también tenemos software para ellos, para la gestión de sus activos, informáticos, para la gestión de sus departamentos de informática. Entonces es una de las áreas que tocamos mucho. Hacemos mucho también, pues cuando tienen que renovar sus servidores, sus equipos, pues también es un área nuestra de trabajo con la administración pública, obviamente con concursos y con este tipo y cómo funciona la administración. ¿Hacia dónde crees que camina Inforges? ¿Dónde crees tú, dónde la ubicas en los 2 o 3 próximos años? Bueno, pues a continuar con nuestra expansión nacional. Hay algo, evidentemente, de lo que te voy a hablar ahora vas a decir, pues eso lo llevamos haciendo nosotros. Inteligencia artificial ahora es la palabra de moda. ¿Eso se va a desarrollar? ¿Lo vais a trabajar? Sí, ya estamos. ¿Lo venís trabajando? Ya estamos trabajando, tenemos ya varios grupos, estamos desarrollando productos. Al final ahora ya está innata en el día a día la inteligencia Eso te iba a preguntar, artificial, porque a mí me llevan hablando de las previsiones de ventas, por ejemplo, que no deja de ser inteligencia artificial o una adaptación de la inteligencia artificial desde hace ya muchísimo tiempo, con lo cual imagino que... Se está democratizando, se está empezando a hablar y cada vez hay más herramientas y va a ser la siguiente revolución ya fue la digital y ahora viene esta y viene imparable, va a hacer que las empresas y las personas seamos más productivas. Obviamente pues habrá que cuidar, ¿no? El marco quizás legal y el marco moral, pero viene y hay cosas que no puedes evitar y lo que hay que hacer es pues, sacar la parte buena de esa tecnología y ya estamos haciendo cosas para que las empresas pues, la usen pues, para ser mejores. Oye, Juan, tú vienes de sociología y ciencias políticas, yo vengo de periodismo y de ciencias sociales. ¿Cómo vamos a poder adaptarnos a una sociedad tan tecnológica? ¿Tú tienes hijos? Sí, 2 niñas. 2 niñas. Y tus niñas sabrán, no sé los años que tienen. Mucho mejor que yo, como te puedes imaginar. Por eso te digo que ¿cómo abordamos o cómo seremos capaces de abordar todos estos cambios tecnológicos que en muchos casos a mí ya me pillan ya no con el pie cambiado, sino con los dos? Claro. A ti te pilla con medio pie, pero... Yo, lo que te decía antes, esto es una opinión casi pues, más personal, aunque obviamente pues, trabajo en tecnología y creo en ella firmemente como una herramienta, no como un fin, para que las personas y las empresas sean mejores, ¿no? Y yo creo que hay que abrazarlo. No puedes ponerle puertas al campo y algo que tienes ahí, pues no puedes negarlo, ¿no? Porque creo que si se usa bien, como te digo, pues hará que seamos una sociedad. Tus hijas son nativas. Sí, totalmente. Tú y yo totalmente. Somos nativos. Sí. Bueno, yo al final he tenido que aprender, pero la abrazo. Creo que hay que tener una actitud como trabajadores, como directivos, como empresarios, de mente abierta hacia la tecnología, hacia lo que te puede ayudar.
Entonces creo que sí, que hay que abrazarlo. Sí, lo que pasa es que hay muchas cosas que, por ejemplo, en el tema de la inteligencia artificial, eso va a revolucionar el sistema educativo, por ejemplo. Sí, sí, claro, y el sistema, y cómo trabajamos. La herramienta de Microsoft de Copilot que está ya testándose y probándose en muchas empresas es una herramienta brutal que te acompaña, te dice, te predice y te ayuda a tu día a día, y lo que antes hacías en una mañana en 5 horas lo vas a poder hacer en 2. Hablábamos antes del COVID y lo que nos ha cambiado. Nos ha cambiado desde el punto de vista tecnológico. Yo creo que a todos nos ha hecho más utilizar las redes para comprar, para videoconferencias, todas esas cosas. Por ejemplo, en una empresa como la vuestra, me imagino que habría mucha gente que trabajaría en su casa durante esta época, ¿no? Sí, bueno, nosotros ya estábamos bastante preparados. Y entonces no nos pilló, bueno, pues de pasar de la oficina a casa, pues fue un movimiento muy natural, ¿no? Lo que hicimos fue acompañar a muchas empresas que necesitaban de repente, pues a que toda su plantilla, no a lo mejor la productiva, pero sí la administrativa. ¿En el COVID os hizo trabajar más? Sí, sí, en el COVID trabajamos mucho, desde casa, pero trabajamos mucho. Sí, sí. Porque la implementación de sistemas de trabajo... Claro. Requería pues que nosotros trabajásemos ahora con esas empresas y las preparásemos para que tenían ahora, antes muchas personas trabajando en la oficina y luego tenían que trabajar desde casa, y el acceso a los servidores, la seguridad. Y un aspecto muy importante del que también hablamos ahora mucho y estamos tocando mucho es la ciberseguridad, ¿no? De eso te iba a preguntar. Que es, bueno, pues ahora mismo es... antes lo importante era poner una alarma en una empresa, es que ahora lo importante no es poner una alarma, es proteger tus sistemas para que no entre nadie y te bloquee. ¿Sois especialistas en ciberseguridad? Sí, tenemos un área de ciberseguridad que crece pues de una manera brutal porque produce muchos ataques. La ciberdelincuencia, tú ten en cuenta que es muy rentable, ¿no? Quien se dedica a la delincuencia, pues la ciberseguridad al final es una persona en una habitación con un equipo muy potente atacando IPs, ¿no? Y la que pille, pues si es una empresa pequeña le pide 5.000 euros, y si es una muy grande le pide 5 millones. No es que te ataquen a ti porque seas o no seas, es que las noticias, lo que se ve en la prensa es solamente la punta del iceberg de lo que realmente pasa, ¿no? Nosotros hacemos reuniones con la Guardia Civil, de expertos en delitos económicos y ciberdelincuencia, y te cuentan verdaderos dramas, ¿no? Entonces, bueno, estamos ayudando mucho a las empresas a protegerse en ese sentido, a nivel de sus datos. Juan, estamos terminando nuestro tiempo en Espacio Empresa. Te hemos pedido una canción para terminar el programa. Nos gusta ver tu sentido musical. ¿Por dónde va? Pues me lo pones difícil porque me encanta la música. Cuando era joven ponía música en un bar, o sea que imagínate. Entonces, bueno, pues no sé, quizás elegiría alguna de Coldplay, ¿no? Coldplay, por ejemplo, Viva la Vida, que es una canción que utilizaba Guardiola, el entrenador del Barça, ahora en el Manchester City, de manera motivacional con sus jugadores. Sí. Esa es una canción que es casi un himno, ¿no? Sí, suena... Sí. ¿A tus hijas les gustaría Coldplay? Sí, les gusta. ¿Sí? ¿Qué años tienen? Pues tienen una 10 años y otra 8. Sí, están en esa. Pero bueno, sí, se están empezando a tener gustos variados, ¿eh? Aunque bueno, ya sabes lo que les gusta. Lleva mucho el perreo. Ya sabes lo que les gusta. Pero bueno, yo intento meterles ahí alguna cuña de vez en cuando. Bueno, tú has sido DJ, con lo cual alguna música le tendrás. Sí. Tienen en casa biblioteca musical para aprender. Pues Juan, ha sido un placer tenerte con nosotros. A Juan Navas, director de Desarrollo de Negocios de Inforges. Muchas gracias a todos ustedes por seguirnos aquí en la 8 Televisión, en Espacio Empresa. Ya saben, este es un programa del Club Cámara Valencia. Hasta muy pronto.